noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales en Bogotá, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. En las últimas horas se ha conocido la captura de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC. Ha dicho la guerrilla, el movimiento guerrillero, que se trata de la crisis más profunda y más grave del proceso de paz, de la puesta en marcha de lo acordado en La Habana, una de las noticias más gordas en este inicio de año. Y esta noche vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene para la puesta en marcha de los acuerdos de paz, la captura de Santrich. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Jesús Santrich, quien estuvo aquí alguna vez, Jessy, de nuestro espacio en Opina Bogotá, hablando sobre la dimensión política de la exguerrilla. Ha dicho el gobierno, y en esto coincide con las FARC, sí, que es un momento crítico, que es el punto más difícil del proceso de paz. Se ha expresado en torno a esto el alto comisionado de paz del gobierno, Rodrigo Rivera, y también el portavoz, en este caso, de las FARC, Iván Márquez, pero también lo ha hecho, fíjese, Jessy, Patricia Linares, que es la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, en tres sentidos, advirtiendo que la JEP va a actuar con pleno rigor frente a este caso, porque Santrich es sujeto de la JEP, se sometió a la jurisdicción de esta justicia, verificará los hechos por los cuales ya ha sido procesado por parte de la justicia de los Estados Unidos. El Distrito Sur de Nueva York y la DEA ya hicieron pública la acusación formal en el día de hoy contra el señor Santrich, y se va a verificar por parte de la JEP el momento exacto de la comisión de estos presuntos delitos, y que se va a respetar el debido proceso frente a esta polémica, esta controversia que se abre en torno a la detención de este hombre fuerte de las FARC. Así es, y para analizar este tema, esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompaña el analista político, profesor de la Universidad Externado y conocedor de los temas de la paz, Francisco Barbosa. Profesor Barbosa, bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Y también nos acompaña el abogado y analista político, que también maneja muy bien los temas del conflicto armado, Andrés Fandiño. Doctor Fandiño, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, Yesid, Erika, profesor Barbosa y a todos los televidentes de Canal Capital. Bueno, muy bien. Empecemos y entremos en materia. Profesor Barbosa, ¿qué análisis hace usted hoy de la captura de Jesús Santrich? Yo creo que hay que hacer un doble análisis. El primero es un análisis jurídico, porque normalmente en el calor de la noticia, normalmente la gente pierde de vista qué es lo que va a pasar frente a esto que está ocurriendo. En este momento hay dos caminos. El primer camino es efectivamente el que planteaba Patricia Linares, y es que la JEP asuma competencia. Al asumir competencia se iría el caso a una sección especial, que es una sección de revisión, que tendría que evaluar si esos elementos probatorios, todos esos elementos de ese proceso que hay contra Santrich se cometieron, y si los hechos se cometieron con posterioridad o con anterioridad a la firma del acuerdo. Si es con anterioridad, tiene competencia la JEP. Si es con posterioridad, la competencia tendrá que ser la justicia ordinaria. El problema, Yesid, y ahí va la segunda parte, es que no hay en este momento JEP. Ese es un invento. Ese es un invento que hay hoy en Colombia por varias razones. Porque no hay ley estatutaria, porque no hay reglamentos, porque no existe sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, en este momento lo que hay es un acto legislativo, que es una reforma, en donde dice que va a una sección de revisión. Si esto entra hoy a la sección de revisión y no existe normatividad, entraríamos en un limbo en este momento. Luego, una posible salida será que el fiscal general plantee un conflicto de competencia de forma inmediata entre la JEP y la justicia ordinaria, para que rápidamente este asunto sea conocido por las autoridades competentes y se avance en el proceso de extradición del señor Santrich. Lo grave de todo esto es que si no se hace de esa manera, vamos a entrar en un limbo. Es decir, yo anticipo que no va a haber extradición de Santrich, ni va a haber conocimiento de la JEP, porque no hay reglamentos, no hay recursos. Pero no se sabe qué va a pasar entonces con Santrich, profesor Barbosa. Pues es que cuando dice que va a la sección de revisión, yo le pregunto hoy a la presidenta de ese tribunal, con fundamento en qué reglamentos, en qué ley estatutaria, en qué normas uno reúne a unas personas de la sección de revisión. Los abogados de Santrich dirán, yo quiero interponer un recurso, no se sabe qué recurso se va a interponer. Todo eso, Yesid, está, y Erika, está en este momento
veremos, porque no hay sentencia de la Corte, porque no hay ley estatutaria, porque no hay procedimiento tampoco aprobado. Entonces, esto pone una situación de limbo muy compleja. De tal forma que anticipo yo, sin ninguna duda, que vamos a estar en un limbo con el señor Santrich. Incluso no sé cuál sería la salida jurídica hoy si no se plantea el conflicto de competencia. Además, porque frente a todo esto, doctor Fandiño, esto tendría que pasar a la Corte Suprema de Justicia para que finalmente avale la extradición si es que efectivamente se comprueba que los delitos se cometieron con posterioridad de la firma del acuerdo de paz. Pero ¿usted cree, doctor Fandiño, que esta captura, que todo este tema debió tramitarse ante la JEP, como asegura la defensa del señor Santrich? Claro, aquí hay que definir, digamos, cosas que decía el doctor Barbosa son ciertas, es decir, hoy en día, ¿por qué la JEP conoce el tema de Santrich? Porque hay una captura con fines de extradición, por consiguiente la JEP es la competente para determinar. Ahora, ¿qué pasa? Con todo este tema, que es un bombazo muy duro para el acuerdo y para el corazón, para la sociedad, nosotros no podemos perder de vista que de todas maneras hay un tribunal que mal o bien está tratando de funcionar, pero hay que decir lo siguiente: ¿por qué no funciona hoy en día la JEP? Porque desafortunadamente en el proceso de construcción de la ley estatutaria hubo un artículo que se sacó desafortunadamente en el último debate, que eran unas leyes transitorias de procedimiento, que por unas discusiones que hubo de fondo y de trámite con el fiscal general de la Nación, se sacó, y hoy en día el único que tiene, por decirlo así, la batuta en este proceso de recolección de pruebas materiales y etcétera, es la Fiscalía General. Por eso es que la JEP va a conocer el tema del proceso de Santrich por tener fines de narcotráfico, pero la justicia ordinaria no deja de operar. La justicia ordinaria está operando en este tema para que, digamos, haya celeridad. Lo que sí estoy de acuerdo con el profesor Barbosa es que desafortunadamente, por no haber una ley estatutaria, porque tiene control previo de constitucionalidad, es decir, que la Corte Constitucional la está examinando, y al examinarla tenemos que saber qué va a determinar la Corte, en qué puntos va a cambiar o no va a cambiar en este tema de la ley estatutaria, pues la JEP simplemente es algo muy formal. Y la ley de procedimiento, por haber sacado ese artículo, pues quedamos en un limbo jurídico. Yo lo que opino frente a este tema, que es una decisión hoy en día más que jurídica, es política, ¿sí? Es determinar hasta dónde podemos nosotros seguir avanzando en la implementación del acuerdo con esta circunstancia. Porque de todas maneras la confianza se pierde, pero sí hay que decir una cosa, y es que en el incumplimiento por parte de alguna de las partes, la institucionalidad del país se está manteniendo. Y eso es algo muy importante. Es decir, el presidente habló ayer y dio una locución presidencial dejando tajante su posición y diciendo que se respeta la institucionalidad, se respeta el debido proceso y se tendrá que avanzar de alguna u otra manera. Pero sí, claro, hay un limbo jurídico. Bueno, se habla también en medio del debate, Erika, profesor Barbosa, profesor Fandiño, sobre los hechos y la fecha de los hechos. Esa es una clave. Eso es una clave para resolver jurídicamente la situación de Santrich. Hasta ahora, según lo ha señalado la Fiscalía, con base en las pruebas que recogió de hecho un infiltrado de la DEA que siguió durante meses al señor Santrich en Bogotá, estos hechos habrían ocurrido posterior a la firma de los acuerdos de paz. Es decir, se estaría incumpliendo lo acordado en La Habana, por lo cual el señor Santrich no podría ser juzgado, Erika, por la JEP, sino por la justicia ordinaria, y si la evidencia así lo concluye, ser extraditado hacia los Estados Unidos. Los oficiales de la DEA, para redondear su consideración, Yesid, dicen que desde junio de 2017 hasta abril de 2018, el señor Santrich y los otros 3 personas que están vinculadas a este caso, pues estuvieron precisamente conspirando. Así es, para el envío de esta droga. Implicados en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia la Florida. Profesor Barbosa, sobre ese tema de la fecha de los hechos, ¿el tema no tiene claridad? Sí, yo creo que tiene claridad. Y digamos, era muy claro que si se firmaba el acuerdo de paz a diciembre del año 2016 y se cometían delitos con posterioridad, pues obviamente sería la jurisdicción ordinaria. Lo que pasa es que en el marco del acto legislativo pusieron como un requisito de procedibilidad. Y ese requisito de procedibilidad significa que independientemente de que ocurrieran esos hechos, tenía que pasar por un órgano creado por la JEP, dentro de la JEP, para que ese le diera, si se quiere, el visto bueno
para que procediera a que se enviara el caso a la jurisdicción ordinaria. O sea, esa revisión que usted dice. Claro, esa revisión. Y esa revisión, lo que usted señala, profesor Rosa, qué pena lo interrumpo, está hoy en el piso porque no hay una ley estatutaria. Mire, es muy simple. No, una ley de procedimiento, exactamente. Una ley de procedimiento. No hay ley de procedimiento y el proyecto de ley estatutaria no existe. Es decir, lo que quiero decir es con esto lo siguiente. Sí. Es como si usted tiene hoy, lo van a juzgar por un ciudadano del común. Lo van a juzgar por algo y cuando se da cuenta no hay ni código de procedimiento ni código penal, no hay nada. Entonces el ciudadano del común dice, bueno, ¿y a mí quién me va a juzgar? Pues nadie. ¿Y quién debe resolver este enredo? No, pues eso no se va a resolver. Y no se va a resolver por una razón muy simple, porque se requiere, primero, la Corte Constitucional, que lo acelerara la Corte Constitucional, pero segundo, el proyecto de procedimiento ha sido devuelto por el gobierno nacional a la JEP, o sea, acaba de devolver el proyecto de procedimiento que le permitiría entender cuál va a ser el camino que hay que tener frente al caso de Santrich. Jurídicamente hoy estamos ante una realidad, yo creo que podría decirlo, cualquiera lo podría decir de la siguiente manera: no va a haber extradición de Santrich ni va a haber salida por la jurisdicción ordinaria en la medida en que estemos en ese limbo de la JEP, salvo que el fiscal general plantee un conflicto de competencia. Y el conflicto de competencia se resuelve según el acto legislativo de JEP, se resuelve por el Consejo Superior de la Judicatura. Usted cuando dice yo planteo un problema de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la JEP, la Corte Constitucional terminó diciendo que eran las normas ordinarias de competencia, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura. Pero lo que sí quiero, digamos, para un poco para aclarar a la audiencia, es decir que estamos en un limbo jurídico. Políticamente es muy complejo todo lo que ocurrió y tiene varias lecturas, pero jurídicamente en este momento el señor Santrich no tiene un pie en los Estados Unidos ni un pie en la extradición con fundamento en lo que está. Pero profesor Fandiño, aquí lo que si ocurre ese escenario que plantea el profesor Barbosa de que el fiscal general declare o establezca este conflicto de competencias y demás, es que se va aún más a profundizar esos señalamientos en relación con la JEP de que no funciona, de que legítimamente no va a garantizar lo que se esperaba de ella. Es decir, es como aún hundir mucho más esta figura de la justicia transicional. No, yo creo que independientemente la justicia transicional funciona y está funcionando en pocas partes, recibiendo un compulso de copias, etcétera. Lo que pasa es que en este tema que apareció en un momento digamos que apenas estaba funcionando el tribunal, pues lo hace un poco más engorroso. El tema, por ejemplo, que mencionaba el profesor Barbosa, que el proyecto se devuelve de la ley de procedimiento, es porque finalmente no hay un ambiente político. Hoy en día no hay un ambiente político para aprobar 242 artículos y se está tramitando tal vez un proyecto mucho más pequeño, con unos artículos más pequeños para tratar de dar una procedibilidad. Pero ¿qué es lo que yo veo? Y es que para mí, digamos, en este tema de la sala de revisión, que es la que tendrá que determinar si realmente los hechos fueron... Pero discúlpeme, ¿la sala de revisión ya está constituida? Sí, la sala de revisión ya está constituida. ¿Y está funcionando? Y ahí ¿Está están los magistrados, finalmente están posesionados los magistrados y está funcionando. No, pero están posesionados, pero no hay ni proceso. No, digamos, no hay ningún... Es decir, está procedimiento. No están ganando plata, digamos, ellos están recibiendo recursos. Digamos, la JEP está funcionando porque finalmente hay una ley, hay un acto legislativo y hay una ley estatutaria que la creó. Simplemente que falta un procedimiento como para darle como ese motor diario del proceso, los recursos, de que empiece a funcionar y que la Corte decida sobre la ley estatutaria. Pero finalmente lo que yo veo acá es que se tendrá que determinar si los hechos del señor Santrich fueron con posterioridad al 1 de diciembre del 2016, ¿correcto? Que eso lo dijo el acto legislativo, lo ratificó la ley estatutaria y finalmente pues está en el acuerdo. Lo que yo veo es que en la práctica, ojalá las pruebas sean muy contundentes, que me imagino que son o no lo son, ¿sí? En ese tema del debido proceso, porque finalmente hay que hacer un debido proceso acá, determinar si son reales o no el tema de si con posterioridad fueron, ¿correcto? Para que vayan a la justicia ordinaria. Yo lo que veo acá es que ya el fiscal, ¿sí? Sacando esta noticia, yo no creo, digamos, que se vaya a echar de para atrás, de que no vaya a haber extradición. Yo pienso que ya el fiscal se jugó una carta muy importante en este proceso y creo, o estoy convencido, de que va a seguir andando este tema. Yo no veo cómo este tema quede ahí en el aire, ¿sí? Y yo creo que en la medida que vaya avanzando, esto es una presión para las instituciones para que haya un fallo de fondo frente a la ley estatutaria y que
determine. Yo creo que la Corte hace mucho tiempo a veces vive legislando en este tema de controles de constitucionalidad y a veces determine inclusive un mínimo de procedimiento. Ya lo ha hecho con el fallo de la ley, del acto legislativo, terminó legislando. También de pronto la Corte termina dando unas luces, pero lo que yo veo es que este tema no va a quedar ahí. Yo creo que este tema va a tener una... ¿Usted ve que va a tener consecuencias? Claro, este tema va a tener unas consecuencias muy grandes. Pero si esto no pasa por la JEP, ¿usted se imagina la posición de la FARC frente a todo esto? Es que se caería buena parte del fundamento de todo el acuerdo. Es que hay un tema que es, digamos, vital acá. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir el acuerdo de paz que se firmó el año pasado con unas condiciones de justicia transicional. Y hay que distinguir que quien comete un delito es un delincuente que se salió de ese modelo. Y yo creo que hay que distinguir esas dos cosas y no decir que está en juego el acuerdo de paz porque el señor Santrich es un delincuente o un narcotraficante conforme a las pruebas que se vayan a presentar. Si en este caso estamos ante una duda interpretativa que yo creo que puede tener una salida rápida y no podemos, digamos, enredarnos en eso. Si el señor Santrich cometió esos delitos, se salió del proceso de paz, no está en el proceso de paz. Y aquí no puede haber una especie de amenaza de las FARC de decir, es que el compromiso era que a nosotros nos respetaran el procedimiento por efecto de que estábamos en un proceso de paz. No, se les está respetando el procedimiento y se les aplicará una jurisdicción, una justicia especial para la paz. Pero profesor Barbosa, ¿quién dice si el señor Santrich estaba dentro del plazo o no? Es la JEP. Claro, pero es que, Erika, es que volvemos al mismo tema. Sí. Aquí entramos en un proceso de irresponsabilidad política de Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos en enero posesionó a estas personas sin tener ni siquiera leyes de procedimiento internas. Se sabía que en cualquier momento podía ocurrir esto. Entonces, cuando uno coge y construye un tribunal sin los cimientos, es como decir, voy a construir una casa, pero no hay ni ladrillos, ni camas, ni no hay nada para hacer la casa, pues, pero simplemente es una idea para decir a IJEP, pues estamos en este limbo. Entonces, al estar en este limbo, sacrificamos la jurisdicción ordinaria para resolver un problema hoy que está por fuera del proceso de paz. Bueno, a raíz de lo que señala el profesor Barbosa, vamos a escuchar, Andrés, unas declaraciones que dio ayer tanto el presidente de la República como el fiscal general de la Nación sobre la captura de Jesús Santrich implicado en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. El fiscal general de la Nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema. Para estos efectos, tuvo en cuenta el gran jurado copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico. Bueno, Erika, el presidente, el fiscal hablan de evidencia copiosa, de pruebas contundentes y sin duda alguna esta noticia pues está a la orden del día y miremos un poco en las redes sociales qué debate ha generado, qué opiniones han expresado candidatos, políticos, autoridades para enriquecer este debate del momento en Colombia. Ahí está, las FARC dice, bajo montaje y de forma leve se realizó captura a Jesús Santrich. Ese es el peor momento que está atravesando este proceso de paz. El gobierno debe actuar e impedir que montajes jurídicos desemboquen en hechos como este que generan una gran desconfianza. Fueron declaraciones de Iván Márquez cuando se conoció la captura de Jesús Santrich en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Sigamos, vamos a ver más comentarios en redes. Pastor Alape
Otro líder de las FARC: exhortamos a la presidencia de la JEP a que en ejercicio de su autonomía haga cumplir los procedimientos señalados en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Al presidente de la República que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, dice Pastor Alape. Ahí está José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. La decisión de la sección de revisión sobre la extradición de Santrich será la primera prueba de fuego de la JEP. Solo con una decisión rigurosa y transparente enviará el mensaje de que la JEP tiene dientes y credibilidad. Si hay pruebas sólidas, Santrich puede ser extraditado, dice José Miguel Vivanco, conocedor profundo de estos temas. León Valencia: Santrich o sus allegados le han dado un mazazo al proceso de paz según las graves acusaciones del fiscal general, y la sala de revisión de la JEP debe examinar inmediatamente los hechos y determinar si sigue el curso de la justicia ordinaria. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez dice que el gobierno diga la verdad completa. Extradición apenas es una posibilidad. Primero la JEP verificará narcotráfico, posterior a firma del acuerdo, y enviará para ser juzgado en Colombia por justicia ordinaria sin excluir extradición, y cita el artículo 19 del Acto Legislativo de la JEP. Ahí vamos a ver si tenemos más mensajes en redes sociales. Iván Cepeda, el senador, dice que la captura de Santrich es un pérfido ataque al proceso de paz que traiciona lo pactado y somete a una seria incertidumbre el futuro de la terminación del conflicto armado. Humberto de la Calle, el candidato presidencial del liberalismo: Santrich a responder a la justicia. Se caen todos los fantasmas. Ni le entregamos el país a las FARC, ni el acuerdo garantiza impunidad. Todos los candidatos han opinado. Ahí está Germán Vargas Lleras: las reglas del juego son claras. Quienes cometan delitos con posteridad al 31 de diciembre del 2016 perderán los beneficios del acuerdo, aún el de la no extradición. Vamos a ver qué opinan otros candidatos a la República, a la presidencia de la República. Está Iván Duque: dice, la captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las FARC no han entregado la ruta del narcotráfico. Gracias a solicitudes de Estados Unidos se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas de las FARC con vínculos criminales. El que la hace la paga. Sergio Fajardo: sobre Santrich hay que investigar con rigor y garantizar el debido proceso. Confío en la justicia colombiana y si tiene algo que pagar, que así sea. Los acuerdos de paz se deben cuidar, no podemos devolver la página. Y ahí está también un trino del candidato presidencial Gustavo Petro. Queda a prueba las instituciones de la paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado, dice Gustavo Petro también sobre este tema. Pues mire, esta mañana muy temprano Iván Márquez pedía a los países garantes, a Cuba, a Noruega, a la segunda misión de Naciones Unidas, a la Unión Europea y en general a toda la comunidad internacional, acompañamiento y contribución a garantizar que se atiendan con rigor los procedimientos de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y también clamaba una reunión urgente, pues la Fiscalía colombiana confirmó en el transcurso de esta jornada que ha compartido con embajadores garantes del proceso de paz, es decir, Noruega y Cuba, y ha compartido con ellos los alcances y las evidencias sobre el caso Santrich, las pruebas que tiene precisamente sobre esta acusación por narcotráfico, por lo cual Estados Unidos lo solicitan extradición. Doctor Fandillo y profesor Barbosa, una misma pregunta para ustedes dos. ¿El proceso de paz con las FARC está hoy en grave riesgo? No, yo pensaría lo siguiente. Yo ahorita, antes de que fuéramos a ver los mensajes, quería decir, complementar una cosa. Cualquier persona que cometa unos delitos por fuera del 1 de diciembre del 2016 sale del proceso de paz, o cualquier persona que reincida en cualquier delito sale del proceso de paz, ¿correcto? Eso para dejarle claro a la audiencia. Segundo, yo pienso que el proceso de paz no está en grave riesgo, simplemente estas son circunstancias que se presentan y se van a presentar muchas más, es posiblemente que se presenten mucho más, porque hay que decirle a la teleaudiencia que la JEP va a funcionar por los próximos 15 años, y en el tema de transición es una transición de mucho tiempo, o sea, digamos, esta transición va a durar 15 años y es un tema que va a evaluar un conflicto que duró más de 50 y pico de años, entonces temas como este van a seguir sucediendo. No sé si con Santrich, con Márquez, con Pastor Alape, etcétera, pero yo pienso que no va a estar en riesgo, pienso que el proceso de paz se mantiene. Ahora, complementando y respondiendo un poco a lo que decía ahorita el profesor Barbosa, yo pienso que el presidente lo que ha hecho es
tratar de cumplir. Posicionar el tribunal era una necesidad de posicionar. Había que posicionar un tribunal con unas personas idóneas que se presentaron, porque las personas que están ahí son personas idóneas para ocupar el cargo. Hay personas con los más altos perfiles académicos y profesionales, y lo que están tratando es de cumplir precisamente, de desarrollar esa justicia transicional que es única en el mundo, porque es el único proceso que creó una justicia paralela para juzgar este proceso transicional que se ha venido creando en el país hace mucho tiempo, desde la ley 975 con el paramilitarismo y etcétera. Pero estos magistrados, claro, les falta un procedimiento más, pero finalmente tendrán que determinar si los delitos fueron cometidos del 1 de diciembre. Y es una gran prueba de fuego, por supuesto, es una gran prueba de fuego. Pero ¿cuánto podría demorar eso? ¿Cuánto podría demorar? Porque es que ese es el punto, ¿no? Claro. Estados Unidos hoy ha presentado ya la acusación pero es que podrá demorarse, digamos, yo pienso que va a tardar un tiempo, mientras hay una ley de procedimiento, pero para eso no se puede uno decir... Digamos que la ciudadanía... Pero usted está amenazado del proceso de paz. Digamos una cosa, la ciudadanía, digamos, cuando uno le dice esperemos un tiempo, eso es muy complicado. La ciudadanía está viendo que esto va a empezar y pasar. Pero si la ciudadanía ha esperado un tiempo con el proceso de los paramilitares, es igual. Pero estamos hablando de que estamos hablando de un caso de narcotráfico. Esto no. Y los paramilitares también es un caso de narcotráfico. En este país han extraditado a miles de personas con fundamento en procedimientos administrativos rápidos. Si hay un caso como estos que está por fuera del proceso de paz, debería verificarse un proceso rápido de extradición. Eso es lo que uno debería hacer, y por eso, como decía Vivanco hace un momento, esto es una prueba de fuego. Aquí la JEP no se puede quedar 1 año, 6 meses, 3 meses, 4 meses, esperando a ver si de golpe tiene las competencias para resolver un problema de estos. Esto queda en manos del próximo presidente de la República. Pero por supuesto, cuando dice Santos que él no le temblaría la mano para firmar, pues no le va a temblar porque no la va a firmar. Finalmente no la va a firmar porque no le alcanzó el tiempo, no le va a alcanzar el tiempo para firmar esa extradición. Pero yo, sobre el tema de la pregunta del proceso de paz, ¿está en riesgo el proceso de paz? Es decir, yo creo que más allá de decir si está en riesgo o no el proceso de paz se firmó. ¿De acuerdo? Y lo que ha dicho la Corte Constitucional, y lo dijo el año pasado muy claramente, es los órganos del poder público en Colombia, legislativo, ejecutivo y judicial, seguirán ejecutando e implementando este proceso con las autonomías que considere. Sí, cuando hablamos de 15 años de la JEP, puede llegar un gobierno que diga 2 años de la JEP y reducir el tiempo de la JEP. Pero el acuerdo es inmodificable. No, puede haber por varias razones. Hay una reforma constitucional que le dio a la Corte que es inmodificable. Pero es inmodificable. Es decir, no es que sea inmodificable. Es inmodificable. Claro, en la sustancia del acuerdo no se puede venir aquí un presidente a decir a modificarlo de la noche a la mañana. La sustancia no significa recorte, por ejemplo, de tiempos cuando la Corte... Perdón, me expresé mal. El acuerdo tiene un blindaje. El acuerdo tiene un blindaje jurídico para permitir que estas cosas, precisamente que dice el profesor Barbosa, no se presenten. Que la Corte Constitucional abrió. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay elementos que van a ser parte de la implementación de los acuerdos. Habrá actos legislativos, habrá desarrollos, ¿de acuerdo? Lo que no va a ocurrir y lo que no se puede pensar es que esas modificaciones que se presenten a los acuerdos, por supuesto en el marco de la discusión sobre que no se rompa toda la estructura del proceso, es decir, no se rompa completamente el acuerdo, pues esos van a ser absolutamente naturales, y eso no significa que se rompa un proceso de paz. Yo creo que si el señor Santrich es un narcotraficante, pues yo no creo que por qué tiene que afectar un proceso de paz en este caso. Tiene que rápidamente extraditarse, como será el caso para cualquier actor, cualquier ciudadano colombiano que cometa delito de narcotráfico en Colombia. Bueno, hay un tema que también, sin lugar a dudas, inquieta mucho y que se constituye también ya en una prueba de fuego para la JEP. La magistrada Patricia Linares, la presidenta de esta justicia, advertía que ella no fue ni notificada por el gobierno colombiano, ni por la Fiscalía, mucho menos por las autoridades de Estados Unidos, frente a lo que estaba pasando, este proceso que se estaba cocinando frente al señor Jesús Santrich, que reiteramos, para que la gente lo entienda, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Así las cosas, la Fiscalía se saltó la JEP. Aquí podríamos, señores, estar hablando ya de un choque de competencias, de un choque de trenes entre la justicia ordinaria y la JEP. Yo pienso que no, digamos, yo pienso que lo mencioné ahora. Hoy en día la Fiscalía tiene, digamos, por competencia,
¿sí? Por competencia, inclusive por el mismo fallo de la Corte Constitucional, de que la justicia ordinaria sigue funcionando y sigue operando normalmente, porque la JEP no está por encima de la justicia ordinaria, es un mecanismo transicional. No, la Fiscalía tiene la potestad para recoger pruebas, para recoger testimonios, para recoger elementos materiales precisamente para esta circunstancia, pero ahora también es un tema también de cooperación, ¿no? Porque y de cortesía, ¿no? Esto. Sí, pero eso también, digamos, el tema, digamos, central es un tema de cooperación con los Estados Unidos, ¿no? Porque ese es un tema de la Corte Federal de Nueva York, justo con una circular de la Interpol, y pone un tema pues a funcionar de cooperación entre ambas naciones. Lo que sí es que, obviamente, el fiscal quería llevarse pues todo el crédito del mundo, y yo pienso que es un juego también de, no sé cómo definirlo, pero es decir, de vanidades, o no sé, de egos, pero yo pienso que el fiscal lleva la batuta, no creo que le dijera a la magistrada, y la magistrada pues no debió decir eso tampoco. En ese caso actúa de acuerdo a la petición a los acuerdos de colaboración con los Estados Unidos. Dos cosas. La primera es que pues, la Fiscalía tiene la competencia para hacer lo que hizo. O sea, que en ningún caso se habla de que la Fiscalía pierde competencia en un caso como estos. Es un tema incluso de Policía Judicial Internacional. Aquí hay una orden de captura internacional producida, emitida por la Interpol, con fundamento en un proceso en los Estados Unidos por narcotráfico, que no es un delito conexo al delito político, por lo menos en el marco de lo que ocurrió, porque ocurrió con posterioridad. Esto es un delito autónomo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 10 toneladas de cocaína, nunca en la historia de Colombia. Creo que la máxima fue 12 toneladas en toda la historia de Colombia, una incautación. Para hacer 10 toneladas significa que hay un bloque que le hace la tarea al señor Santrich. Eso me parece grave. Eso me parece grave desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Colombia. Pero más allá de eso, estamos hablando de que la Fiscalía interviene, y la Fiscalía, en un marco de un acuerdo de policía, lo que hace es tomar la determinación por acuerdo internacional de capturar a una persona, informándole, porque lo hizo, al presidente de la República. Él hubiese podido no informar al presidente de la República de lo que ocurría. Lo informa además por la trascendencia que tiene este caso y el alcance político que tiene. Me imagino que le informa, el presidente queda, sí, pues digamos, es notificado, e inmediatamente se procede a la captura. Ahí es donde debe aparecer posteriormente la discusión sobre la JEP. ¿Qué ocurre también? Como no hay normas de procedimiento, como no hay reglamentos, como no hay ni ley estatutaria, como es que están peleando por las sillas, están peleando por el sueldo, están peleando por el blindaje 3 o 4 de las camionetas. Entonces obviamente todo esto se sale de cualquier órbita, y entonces ¿a quién le notifico y con fundamento en qué le notifico a la presidenta? Yo entiendo la angustia de la presidenta de la JEP, que salió diciendo, ¿y yo qué hago? Yo soy autoridad de esto, pero ¿cuál es el procedimiento? Podríamos preguntarle al fiscal general, el fiscal general va a responder diciendo, nosotros respondemos conforme a nuestras competencias, pero no conforme a lo que ocurrió en la JEP. Creo que ahí está el gran vacío y que tiene que resolverse de alguna manera en los próximos meses. Un mensaje yo creo importante, Yesid, no aguanta para un país como estos, y ni en pleno proceso electoral, que se dilate el análisis de las pruebas que conduzcan a la extradición del señor Santrich. Si esto se empapela y se engaveta en la JEP, creo que el mensaje sería muy grave para la opinión pública. Y a propósito de Santrich, esta mañana, Erika, Iván Márquez, uno de los jefes de las FARC, dio unas declaraciones y habló sobre la captura de Jesús Santrich. Veamos lo que dijo. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. La detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana, cuyas últimas elaboraciones fueron concertadas en la reciente visita del director del ente acusador al país del norte. El pasado fin de semana celebramos un exitoso encuentro en el que se reafirmó la indeclinable voluntad de construcción de la paz en medio de tanta adversidad. A todos ellos y ellas los invitamos a mantener la calma.
Bueno, invita a mantener la calma. También las FARC han hablado y el abogado de Santrich, Erika, da a entender que se trata de un montaje, dicen ellos, pero la evidencia es contundente, las cifras que han ido saliendo, los datos que ha ido divulgando la Fiscalía, incluso se habla de una prueba de 5 kilos de cocaína que el señor Santrich habría enviado a través de alias El Doctor a un hotel donde estarían los intermediarios de la droga. Se habla de un posible acuerdo con el cartel de Sinaloa. Un poco lo que decía ahora el profesor Barbosa, le preguntó a usted, doctor Fandiño, detrás de esto probablemente no estaría solo inmiscuido Jesús Santrich. Lo que puede poner esto de presente y lo que puede generar alarmas y lo que se pregunta buena parte de la opinión pública en Colombia, Erika, hoy, es si otros integrantes de las FARC que se desmovilizaron a la luz de los acuerdos de La Habana no estarían aprovechando su situación judicial hoy para seguir en el negocio del narcotráfico. O si las disidencias de las FARC están al servicio de este tipo de acciones criminales ilícitas de narcotráfico, supuesto, porque usted cómo produce 10 toneladas de cocaína. Por supuesto, y a raíz de eso pues se genera una cadena, una bola de nieve que va a generar cualquier cantidad de opiniones y cualquier cantidad, digamos, de supuestos, ¿sí?, alrededor de eso. Yo lo que creo es que alrededor de este tema lo que necesita el país es lograr determinar si realmente las pruebas y todas esas cosas que realmente están acusando al señor Santrich son contundentes después del 1 de diciembre del 2016 para darle, digamos, tranquilidad. Digamos, en eso estoy de acuerdo con el profesor Barbosa que el tema no puede durar 8 meses, 10 meses, un año, y más con un año electoral como este. Porque en la medida de que el tiempo pase y esto no se determine, digamos, una contundencia alrededor de eso, cada vez más el proceso de paz pierde legitimidad. Digamos, el proceso de paz tiene algunos lunares desafortunados como el plebiscito, como algunas cosas que se han venido, las platas ahora con este escándalo que sucedió esta semana, pues genera cada vez un descontento de la ciudadanía alrededor del acuerdo de paz y pierde legitimidad, porque eso tiene que uno decirlo. Lo que necesitamos es que jurídicamente tengamos un proceso lo más pronto posible. La ley de procedimiento, ojalá haya un proyecto de ley muy pequeño que se le pueda crear un procedimiento a la JEP y por mensaje de urgencia el Congreso lo pueda aprobar antes de acabar la legislatura el próximo 20 de junio y así poder avanzar y así poder resolver lo más pronto posible el tema de Santrich para darle una confianza a la ciudadanía de que no hay impunidad, porque si esto se dilata, pues generalmente va a pasar lo que ustedes dicen, descubrir más que hay un cartel de Sinaloa o que hay más rutas o que hay otras personas y que no sé qué y tal cosa, y eso lo que va a generar va a enrarecer mucho más el tema alrededor de esto y la gente le pierde confianza. Pero uno tiene que sacar algunas cosas buenas de todo esto, y es que finalmente las personas que delinquen van a estar procesadas, ¿sí? Van a tener una condena y que aquí no va a haber impunidad y que aquí las personas no van a estar por fuera de la institucionalidad. Eso hay que recalcarlo. Si esto pasa, si esto precisamente está pasando, es porque la institucionalidad del país está funcionando y porque la Fiscalía, que hace parte, ¿sí?, que hace parte de la institucionalidad del país, está funcionando. Es decir, aquí los tipos no están por fuera de la institucionalidad. Hay una burla al país por parte, por lo menos de entrada del señor Santrich. Exacto. No vamos a generalizar el tema. Todas las FARC. Aquí hay dos puntos fundamentales para complementar al profesor Barbosa. Aquí hay dos puntos fundamentales. Una cosa son las FARC y los miembros desmovilizados y otra cosa es la institucionalidad del país, ¿sí? Los miembros de las FARC nunca van a estar por fuera de esa institucionalidad. O sea, digamos, ellos no van a poder burlar. Con este no se puede burlar porque la actuación de la Fiscalía es claro de que ellos no se pueden burlar de la institucionalidad. Y ahí está claro. Yo simplemente diría lo siguiente. Cuando hablamos de la institucionalidad del país está operando. La justicia opera, justicia ordinaria mal, digamos, si hay que hacer grandes reformas, pero está operando. La Fiscalía, pues lamentable que esta información no surja de las autoridades colombianas, sino de nuevo, como en Odebrecht, nos manden la información toda tramitada para que nosotros aquí nos demos cuenta de lo que está pasando. Eso me parece gravísimo desde el punto de vista del país. Todos sus delitos cometidos acá, y entonces aquí hay que mandar una persona de la DEA para que infiltren una persona, un colombiano o organismos de inteligencia nacional. A mí particularmente me preocupa desde muchísimos puntos eso. El problema no es esa justicia, no es esa institucionalidad que puede, digamos, estar afectada en cierto sentido, pero que opera. El problema es la JEP.
Es que yo digamos, uno cuando estudia esto, cuando se escribe sobre esto, se da cuenta que la justicia no es solamente usted montar la carcasa, sino hay que ponerle el motor a ese carro. En este momento tenemos una carcasa sin motor y eso está pintado. Lo que pasa es que cuando usted abre la puerta no hay nada por dentro. Por eso, la ciudadanía, porque aquí el proceso de paz no se hizo para las FARC. Y esto se discutió en todos los escenarios. El proceso de paz se hizo para las víctimas. Se dijo que era el centro del acuerdo, las víctimas. Hoy, las víctimas no han recibido nada, no hay justicia, no ha habido justicia transicional, no hay operación de ese tribunal, no ha habido acciones de no repetición, no ha habido verdad. No, ¿y qué tal, Erika, el lío de la plata de los proyectos productivos? Claro, el tema es que no hay implementación y la JEP es una estructura dentro de la implementación. Erika, hubo fast track el año pasado. Y más allá de la discusión, los proyectos de ley se presentaron faltando 15 días para terminar el fast track. Esas discusiones no las tendríamos hoy, Erika, si no se hubiera tomado, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, independientemente de que hubo la sentencia de la Corte, del enredo que hubo de aprobaciones, etcétera. Hoy tenemos un problema que se inició en el momento, en el año 2007. Y tenemos ese problema que está estallando. No era normal que fueran al Congreso sin pasar por la JEP. No era normal que estas personas estuvieran caminando tranquilamente en las calles. No estoy hablando FARC, estoy hablando de todos, también de militares que cometieron delitos de lesa humanidad, estuvieran caminando en las calles esperando que saliera un proyecto de ley. No es normal que capturaran a una persona después de cometer delitos de narcotráfico con información judicial derivada de un tribunal internacional, un tribunal en Estados Unidos, y ni siquiera tengamos los mecanismos y las vías procesales para resolver ese asunto. No es normal, no es normal. Y el que diga que eso es normal, no lo es. No lo es, y a eso nos estamos enfrentando, a que entremos en una especie de limbo, y ese limbo tiene una lectura internacional en la Corte Penal. Es que entonces en Colombia hubo una amnistía simulada porque no se puso de presente eso, y lo planteó, yo no lo digo, lo planteó Fatou Bensouda cuando hizo la participación en la Corte Constitucional en el mes de octubre del año pasado. Luego estamos ante una circunstancia muy complicada. Todo el mundo ya bajó la guardia para la implementación, y eso que planteaba hace un momento es cierto. El tema es, esa ley de procedimiento no va a pasar en este Congreso. Por más ley de urgencia o urgencia, no va a pasar, por una razón muy simple: la mitad de ese Congreso no está elegido, no está reelegido, y el presidente no tiene gasolina para resolver. Y estamos en campaña presidencial. Doctor Fandiño, hay también un ambiente enrarecido, lo señalábamos ahora, en torno a la paz. También, Erika, y vamos a analizarlo aquí en Canal Capital, las dudas, la polémica que se ha desatado por la inversión de los proyectos productivos, la carta de los embajadores alertando de posibles malos manejos en estos recursos, esto sumado a lo de Santrich. El llamado de la primera ministra de Noruega, que le ha pedido al presidente transparencia frente a este tema. Y otra vez la Fiscalía General diciendo lo mismo. Doctor Fandiño, ¿cómo analiza usted esta seguidilla de hechos que están un poco arrinconando todo el tema de la implementación? No, realmente es que primero hay que decir lo siguiente: la implementación ha sido bastante lenta, ¿no? La implementación ha sido bastante lenta por la cantidad de normas que necesitaba el acuerdo para desarrollarse. Y obviamente, al volverse lento, pues han pasado todas estas circunstancias que estamos viendo. Claro, uno a veces no puede defender lo indefendible. El tema de que los países garantes internacionalmente digan que pidan transparencia alrededor de eso, pues ponen una vez más un lunar más a la implementación, y ponen un lunar más para que esto se pueda desarrollar. Yo, por ejemplo, sigo siendo optimista alrededor del acuerdo. O sea, yo sigo siendo optimista alrededor del acuerdo. El acuerdo finalmente está firmado, realmente se está desarrollando y se tendrá que desarrollar por los próximos 3 gobiernos o más que se puedan implementar, y tendrá que sacarse adelante independientemente de la postura o de la ideología que tenga ese gobierno. Ahora, yo sí veo que es una necesidad, y ojalá se apruebe, de que el gobierno trate realmente de sacar adelante una ley de procedimientos, así sea con mensaje de urgencia, si se puede o no, si se va a aprobar o no estén reelegidos o no estén reelegidos los congresistas. Es una necesidad, porque si no va a enrarecer mucho más el proceso. Yo lo que creo que sí, genera todos esos escándalos que han habido esta semana alrededor del proceso, lo enrarecen, lo ponen en desconfianza, y realmente será el liderazgo del presidente Santos, el liderazgo de los ministros,
que saquen adelante este tema, porque finalmente la paz es de todos los colombianos, pero más de los líderes al frente de este tema. Bueno, pues se nos acaba el tiempo aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Profesor Barbosa, como siempre, gracias por estar con nosotros analizando la que sin duda, Erika, es la noticia política de la semana. No, muchas gracias por la invitación. Y también al doctor Andrés Fandillo, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Yesid, Erika, profesor Barbosa, y a la audiencia, muy amable por la invitación. Bueno, Erika, se nos sacó el tiempo. Más dudas que certezas en torno a todo lo que ha sido, Yesid, este tema de la implementación del acuerdo de paz y la puesta en marcha también de la JEP, que ahora tiene, como hemos venido advirtiendo, su prueba de fuego. Llegó un asunto gordo y ojalá tenga capacidad para demostrar que es una pata muy importante dentro de todo este proceso de paz con las FARC. Así es, hoy teníamos invitado al candidato presidencial Gustavo Petro, pero las personas de su campaña nos señalaron que hoy, esta noche, no podía estar en Canal Capital y nos han informado que va a venir posiblemente la próxima semana para seguir con las entrevistas a los candidatos presidenciales, a todos, porque consideramos que en un canal público hay que escuchar todas las voces y tocar todos los temas. ¿A todos se les ha invitado? Así es, está la invitación y acá los estamos esperando. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias.